Seguimos adelante, saben que estamos en un nuevo episodio, por decirlo de alguna forma, de nuestro espacio Algo que contar. Ya saben, historias que nos vienen a contar un poquito cómo se ha ido escribiendo la historia de la ciudad de Gandía y sobre todo, bueno, pues cómo se ha visto esa evolución. Y hemos invitado, y por dos motivos, nuestro invitado de hoy es notario, él es el notario José Vicente Roig Dalmau, a quien queremos en primer lugar agradecer que esté hoy aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, gracias por permitirme asistir nuevamente. Y dirán, dos motivos, ¿por qué? Bueno, pues uno, porque hemos pensado que desde una notaría, durante tantos años como ha estado la notaría Roig Dalmau en la ciudad de Gandía, uno tiene que haber podido ver perfectamente la evolución de la ciudad y de sus gentes. Y el segundo motivo es, pues primero porque lleva muchos años y porque además don José Vicente nos deja, que deja la ciudad de Gandía. Así es que si le parece, y antes de empezar a hablar de la historia, le pregunto, ¿cómo es eso? Pues efectivamente me desplazo a Valencia, son 20 años y fundamentalmente pues casi por motivos más familiares o personales que por motivos profesionales o humanos. Básicamente porque al cabo de 20 años eso de ir y volver todos los días desde Valencia, que es donde duermo, porque he vivido en Gandía y he vivido Gandía, llega ya un momento que conforme pasa el tiempo pues te resulta un poquito más pesado y sobre todo pierdes las energías que tenías cuando llegaste hace prácticamente 20. Francamente sí. Con el paso del tiempo nos hacemos más comodones y precisamente por eso pues ya no me ha quedado más remedio que dar ese paso. Bueno, le vamos a echar de menos, pero entre tanto y mientras llega ese momento, miles de personas las que han pasado durante estos 20 años por su notaría. Y me imagino que en 20 años de notario en una ciudad como Gandía se tiene que haber notado muchísimo el cambio. Pues sí, yo llegué hace prácticamente 20 años cuando Gandía tenía unos 56.000 habitantes aproximadamente. En estos momentos la ciudad supera los 75.000 y eso que ha perdido un poquito de población en los últimos años, porque yo recuerdo que ha llegado a tener un pico cercano a los 82.000 habitantes. Yo llegué en una época en la que la ciudad empezaba a transformarse. Estaba perfectamente definido lo que era la zona del casco histórico, pero con tráfico rodado, cosa que en estos momentos, por ejemplo, es peatonal y aprovechas mucho más y valoras mucho más el poder pasear por lo que es el centro de la ciudad. Llegué a una ciudad básicamente o fundamentalmente valenciana o gandiense. Con el paso del tiempo la ciudad se ha ido abriendo, ha venido gente de fuera, tanto de Valencia como de nuestro país, de España, se ha sentado con nosotros y he observado incluso un cambio de mentalidad. Se ha transformado completamente la ciudad, existen nuevos barrios, nuevas zonas, se ha desarrollado fundamentalmente también, las vías de acceso han mejorado muchísimo. Creo que todavía queda alguna cosita por ahí por resolver. Alguna nos queda. Alguna nos queda. Y lo que sí que echo de menos es que, como en su momento me comentó José Manuel Orengo cuando estaba de alcalde, la posibilidad de que se hubiera efectuado, circundando a la ciudad de Gandía, como una comunidad urbana. Eso en cuanto a la transformación, digamos, física de la ciudad de Gandía. Cómo ha evolucionado, cómo ha crecido y lo que nos falta. Pero en cuanto a la transformación, por decirlo de alguna forma, humana, porque yo no sé si en estos 20 años, y supongo que sí, se ha visto un cambio en la población. No sé si en la cultura, en la educación, en la forma de acudir, porque también el papel del notario en estos 20 años ha cambiado. Pues yo creo, si hablamos de cultura, de educación, que en estos momentos se ha polarizado. Cuando yo llegué, encontré una educación más homogénea en la población. En estos momentos encuentro una educación exquisita en un extremo de la población y una educación, o una menor educación, mejor dicho, en otro extremo de la población.
En cuanto a la cultura yo creo que ha mejorado. Ha mejorado en general. La gente está muchísimo más preparada, sobre todo más adaptada a las exigencias de la vida cotidiana, de la vida diaria. Cuando yo llegué aquí, pues prácticamente los ordenadores, sí, los teníamos, existían y nos ayudaban muchísimo. Pero es que hoy día no puedes entender nada sin ese soporte informático, sin esa conexión permanente que a lo largo del tiempo se ha ido mejorando. Primero se ha ido creando, ha ido naciendo, y en segundo lugar ha ido mejorando a lo largo del tiempo. He notado sí una grandísima transformación. Pero no solamente en cuanto a la gente propia de Gandía, sino que como consecuencia de toda esta gente que nos ha visitado, se ha producido algún que otro cambio de costumbres. Me quedo fundamentalmente con las costumbres de la gente que nos transmite algo que vale y que nos ha mejorado. Por otra parte, he visto también la posibilidad que han tenido personas que han sido acogidas aquí en Gandía y que yo creo que ellas como tales han mejorado, se han ajustado a nuestro sistema, muchísimos de ellos, especialmente las personas hispanoparlantes, la lengua hace muchísimo, y casi diría que manteniendo sus peculiaridades, yo a estas personas las veo totalmente integradas. Eso es lo que destacaría yo en cuanto a lo que es cultura y educación en la ciudad de Gandía. Y en cuanto a los actos a los que acude un notario, quiero decir, por ejemplo, me imagino hace 20 años, pues separaciones, divorcios, pero también peticiones de préstamos, de hipotecas, escrituras. Eso también ha sufrido un cambio, no sé si llamarlo evolución, pero sí un cambio respecto del momento en el que llegas. Vamos a ver, Gandía siempre ha sido una ciudad muy dinámica, con lo cual actuaciones de carácter mercantil o actuaciones que determinen una transmisión de patrimonios siempre ha existido, a diferencia de otras zonas menos desarrolladas que tenemos en España, o incluso dentro de lo que es nuestra provincia de Valencia. Sí que se ha observado durante los años del boom una verdadera locura. Pero una verdadera locura porque incluso nosotros desde detrás de la mesa veíamos que aquello se iba de las manos. O sea, usted, como notario, por ejemplo, veía que estaba dando fe de una transacción que sabía que tenía que fracasar. No, tanto como eso no. Lo que se veía es que era excesivo el volumen. Vivíamos permanentemente acelerados. Y el que mucho corre pronto para. Claro. Eso es lo que observábamos. Una excesiva actividad económica. Íbamos muy rápido, demasiado rápido. Yo creo que no hemos dado tiempo a consolidar nuestra situación y estamos pagando ahora mismo las consecuencias de esa falta de consolidación. Hemos aprendido, porque eso también desde su despacho se ve, quiero decir... creo que sí. ¿Se ha ralentizado? Creo que sí, y mucho. Creo que sí, y mucho. Es decir, ¿cree que sí que vamos a ser capaces de superar esta situación porque nos viene agobiando hace mucho tiempo? Creo que ya la estamos superando. Vamos a ver. Para poder superar esta situación, previamente hemos de superar una situación mental, hemos de tener un autoconvencimiento de todo aquello en lo que nos hemos podido equivocar. Eso creo que ya lo tenemos perfectamente asumido y lo sabemos, y hemos aprendido. Y eso nos va a permitir, en el futuro, pues ser un poquito más cautos o más cuidadosos a la hora de poder acometer todo aquello que tengamos que acometer. Creo que sí. Creo que sí. Además, siempre que una persona se equivoca, le permite, primero, rectificar, segundo, aprender y tercero, creo que nos hace más fuertes. Lo dicen los americanos. Cae 7 veces y levántate 8. Pues eso, al fin y al cabo, es lo que tenemos que poner en práctica. ¿Las acciones a las que asiste un notario también han cambiado en estos 20 años? Quiero decir, ¿la demanda de la población cambia también en cuanto al producto que le piden? Se han introducido una serie de nuevos productos, porque las leyes tienen por finalidad
analizar las necesidades de la población e intentar dar satisfacción a esas necesidades. Como consecuencia de todo ello, cuando yo llegué aquí, no existían ciertas posibilidades que en estos momentos sí que existen, como por ejemplo la posibilidad de que un notario pueda casar o divorciar si no hay controversia y siempre y cuando no haya hijos menores, una serie de cautelas que se tienen que adoptar. Eso cuando llegué no existía. Se nos permite también actuar en estos momentos sobre una serie de materias que anteriormente nos resultaban vedadas. En ese sentido sí se ha producido una ampliación de competencias, pero para responder precisamente a las necesidades de la población. Sí. Y lo de las últimas voluntades, porque tiene que tener ahí usted una cantidad de anécdotas impresionantes. Pues sí. Quiero decir, antes uno iba al notario fundamentalmente por dos motivos. Porque iba a testar, porque iba a hacer testamento, o porque se iba a comprar o a vender una propiedad. Y me imagino que con lo de los testamentos... Pues hay de todo. Tengo anécdotas para dar y vender. Lo que ocurre es que por secreto profesional tampoco puedo exponerlo mucho. Sí que puedo decir, por ejemplo, que como caso curioso, venirme una persona acompañada de otra, hacer los dos testamento ese mismo día y al día siguiente una de ellas venir y cambiarlo completamente porque no quería que se supiera cuál era su verdadera voluntad. Se me ha dado, claro que sí. Y luego plantearme, mire usted, es que no me llevo bien con mis hijos, o me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Cuáles son los cauces? Y los cauces legales existen. Lo que ocurre es que siempre es muy delicado tener que exponer en cuáles son las consecuencias que pueden derivar de este tipo de actuaciones. El testamento es probablemente el acto más bonito y al mismo tiempo más importante de una persona. Y yo animaría a que las personas otorgaran testamento porque siempre uno tiene la posibilidad de poderlo cambiar por otro posterior. Mientras una persona sea capaz de poder otorgar testamento, esto es, se encuentre con plena capacidad mental, con lucidez absoluta y tenga claro qué es lo que quiere hacer y por supuesto se ajuste a esos límites que nos marca la ley, uno puede cambiar de testamento porque en ocasiones nuestra voluntad puede cambiar o nos podemos llevar algún que otro disgusto con personas en las cuales confiábamos plenamente y como consecuencia de actuaciones que han tenido con nosotros, pues sentirnos un poquito disgustados o a la inversa. Podemos darnos cuenta que personas que en su momento actuaron de una manera que no nos convenció, llevan una trayectoria que en estos momentos es absolutamente correcta y hemos de rectificar a lo mejor una decisión que en su momento adoptamos en un sentido negativo. Vamos, que usted recomienda que hagamos testamento. Sí, totalmente. Sin importar la edad. Totalmente. Porque es la máxima manifestación de la voluntad de una persona. Y en el ejercicio de su libertad, respetando unos mínimos que marca la ley, puede declarar y determinar qué es lo que quiere que se haga con aquello que deje, sea mucho o poco, el día que fallezca. O sea que lo mejor que podemos hacer es hacer testamento. Y en compraventas, que es donde, o en transmisiones patrimoniales, ¿le ha pasado alguna vez aquello de repente uno a punto de firmar, arrepentirse y levantarse? Más de una vez. Y más de una vez, una vez leído el documento, porque nosotros leemos los documentos para ver si aquello que nosotros reflejamos en el papel se corresponde con la voluntad de las partes contratantes. Más de una vez decir, no firmo. O sea, pero todo preparado, no firmo. Levantarse e irse. O empezar incluso a discutir cuando se supone que todo estaba perfectamente claro. Y digo la palabra discutir, no comentar, discutir en el despacho. Y claro, ante esos casos te levantas y dices, bueno, pues miren, caben dos posibilidades, o ustedes se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Yo les dejo aquí que ustedes comenten lo que tengan que comentar, porque ya incluso me está resultando violento la intervención que ustedes están teniendo. Sí, se me ha dado. O sea que pero en realidad el notario, eso es bueno, porque me imagino que lo que más ocurrirá es que cuando usted está leyendo, ve las caras de los asistentes y la mayoría pues ni siquiera atiende, ¿no? Hay de todo, porque muchas veces cuando vemos ese tipo de caras preguntamos, pero vamos a ver, ¿se está usted enterando o te estás enterando realmente de la trascendencia o de las consecuencias que derivan de todo esto? Y hay personas que te dicen, sí, perfectamente. Y otras personas te dicen, no, vamos a ver, ¿qué es lo que no se entiende? Para intentar explicarlo nosotros. Pues no he entendido, por ejemplo, si se trata de un préstamo, ¿cuáles son esta serie de obligaciones que usted me está diciendo?
pues por ejemplo, la primera obligación que tiene una persona cuando recibe un dinero prestado, digo, pues mire, la primera obligación es pagar. Porque claro, si no... hay que devolver. Efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, pero ¿puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra? Pues mire, usted puede hacer esto o no puede hacer esto otro. Hasta que las personas lo entiendan. No siempre logramos nuestro objetivo. Y eso, aunque nos digan que sí con la cabeza, o verbalmente, estás viéndole en los ojos que dice esta persona, pero y estás intentando explicárselo. Pero bueno, y sabes si te dicen que sí, que no lo sabe. Vamos, ¿sabes perfectamente? No, pero sí que puedes tener la sospecha viendo esa cara, que quizás no se entere y te están diciendo que sí, pero claro, tú tienes que atender a aquello claro. que te dicen. Sí. No estamos dentro de la mente de una persona para saber realmente si se está o no se está enterando. Tenemos que presumir que si nos dicen que sí, es que están entendiendo perfectamente el alcance y la trascendencia del acto. Claro. Y me imagino que como en todas partes habrá siempre aquel que llega y sabe más que uno. Sí, también nos ha pasado, especialmente en esa época de boom. En la época de las prisas que nos decía la época antes, de ¿no? las prisas, especialmente la época de las prisas que teníamos que comernos todos el mundo. Claro, todavía lo estamos digiriendo, pero bueno. Sí, incluso me decían, tú cállate que no tienes ni idea. Digo, pues nada, esto tienes una solución facilísima. Tú te sientas aquí en mi lugar y yo me levanto y ya está, no hay problema. Sí, se me ha dado, junto a eso, gente maravillosa, extraordinaria, que al contrario que te decía, aconséjeme o dígame o qué le parece a usted. Porque el papel del notario es simplemente dar fe o también aconsejar. No, nosotros lo primero es asesorar. Y nosotros asesoramos porque hemos de trasladar a un documento cuál es la voluntad de las partes. Y esa voluntad de las partes ha de estar ajustada a la ley. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que ver es si el acto que se pretende es o no es legal. O si cumple o no cumple los requisitos. Y a partir de ahí ya nos ponemos en movimiento. La segunda cuestión es asesorar. Porque muchas veces te transmiten algo que o no puede ser o tiene que ser de otra manera. Nosotros en cierta medida actuamos un poquito como un confesor laico. Sí. En la medida en que rige el secreto profesional y aconsejamos en todo aquello que las personas necesitan desde un punto de vista laico, por supuesto. Desde un punto de vista legal, evidentemente. Y yo creo que esto es influenciado por los medios de comunicación y fíjese por la televisión, así lo digo. Pero nos da la sensación muchas veces de que se requieren notarios para cosas inverosímiles. Yo no sé si a usted le han requerido para dar fe de actos, no sé. Bueno, evidentemente de concursos y sorteos, sí. Pero además es aquello de, y vengo con notario. Vamos a ver, cuando vengo con notario normalmente o se utiliza esa expresión es porque se nos requiere para que nosotros estemos presentes y demos fe de algo. Pero ojo, ese algo no nos concede un poder omnímodo ni muchísimo menos. Por ejemplo, a mí me dicen que vaya a un determinado lugar y que dé fe del contenido de ese lugar. Para que yo dé fe del contenido de ese lugar o el estado en el que se encuentra en ese lugar en el que me persono, necesito que me permita la entrada y me lo autorice la persona que está en ese local o en ese lugar. Claro. Porque si no me lo permite, yo no puedo acceder. Y lo primero que decimos es, mire usted, nos han dicho que veamos cuál es el estado en que se encuentra este local, por ejemplo, un local arrendado, para ver si el uso es o no correcto. ¿Usted me permite la entrada? Y ha habido veces, sí, puede usted acceder. Y en otras ocasiones me ha dicho, no se lo permito. Y en el caso de que no se nos permite, lo hacemos constar nosotros que no se nos permite y no podemos entrar. Nosotros carecemos de esa potestad para por nosotros mismos poder acceder. O sea, aquello de la ley Corcuera de patada en la puerta y adentro nada. Exactamente. El notario da fe, pero siempre con la dentro de los límites. Nosotros somos, no sé cómo sería... Hay una expresión que se dice que notaría abierta, juzgado cerrado. Pues más o menos es eso. Nosotros vemos esa faceta del mundo del derecho donde tú puedes actuar si se te permite porque no hay controversia. Claro. Y entonces, al no haber controversia, efectivamente, ese es nuestro campo de actuación. Un campo muy bonito y desconocido.
Yo creo que es muy vivo, ¿eh? Yo creo que la gente lo conoce cada vez más, porque es la vida misma. O sea que nos acostumbramos, al menos los gandienses o en la comarca de la Safor, cada vez más a acudir al notario con naturalidad. Siempre he visto yo una absoluta naturalidad por parte de las personas que pueblan Gandía y la Safor cuando han venido al despacho o cuando han acudido a otros despachos de otros compañeros. Una de las características de la gente de la Safor es que es muy dinámica y es muy abierta. O sea que... Y totalmente relajada, sabiendo perfectamente qué es lo que querían hacer y dónde tenían que ir y cómo lo tenían que pedir o hacer. Sí, totalmente. Pues solo me queda preguntarle con qué recuerdo o con qué sensación se marcha de la Safor, don José Vicente. Más que con un recuerdo, me quedo con una sensación. Yo vine con una risa, con una gran risa, riéndome, muy alegre, y me voy con una sonrisa, con felicidad. Pues con ese mensaje tan bonito nos vamos a quedar. José Vicente Roig Dalmau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y haber compartido esa experiencia, y sobre todo gracias por estos 20 años al servicio de la ciudad de Gandía. Gracias a la ciudad de Gandía y a todos los gandienses y a todas las personas que pueblan la Safor por haberme permitido compartir esos 20 años con ellos.